Amigos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, segunda a los Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice que ahora todo es hecho nuevo, que tenemos mente nueva, que debemos renovarnos cada día, que en Cristo somos nuevas criaturas, que debemos nacer de nuevo, entonces eso quiere decir de que tenemos un antes y un después. Y sabe que la historia del cristianismo se divide en dos. La palabra de Dios me enseña la palabra de Dios, o la palabra de Dios no. La historia de la humanidad me enseña que la historia de la humanidad ha sido dividida en dos. ¿Y en dos por qué? Desde el mismo momento en el cual nació nuestro Señor Jesucristo, entonces hubo un antes y un después. Hay un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. La ciencia, la historia y todo el mundo, la filosofía, tiene que referenciar a Cristo para hacer memoria, para contar historias, para volver atrás, antes de Cristo o después de Cristo. ¡Qué maravilloso! Cristo marcó la historia del hombre, Cristo marcó la historia de la humanidad. Y sabe que así como Cristo marcó la historia de la humanidad, también marcó la historia del cristianismo. Todos los cristianos tenemos un antes y un después. Todos los cristianos tenemos ese antes y ese después. La palabra de Dios nos enseña de que una mujer llamada María Magdalena, una prostituta, simplemente llega a los pies de Cristo y es transformada. Y sabe que esa mujer tuvo un antes de Cristo y ahora la podemos conocer, y muchas mujeres quisieran ser como ella, imitar la vida de María Magdalena en Cristo, una mujer que le servía a Jesús, como lo habla la palabra en el libro de San Lucas 2. Entonces, y en San Lucas 8 también. Entonces, qué maravilloso que podamos tener un antes y un después. La palabra también nos registra la historia de Zaqueo. Era un hombre cobrador de impuestos, era un hombre que subyugaba al pueblo, que robaba al pueblo a través de los impuestos, pero que yendo Jesús por Jerusalén, una multitud, y él era de estatura baja, y para poder ver a Jesús se sube a un árbol sicomoro, y Jesús le dice, lo mira y le dice: Zaqueo, baja de allí porque es necesario que pose en tu casa. Y estando en la casa de él le dice: Señor, si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré cuadruplicado. Si le he robado a alguien, le voy a volver 4 veces. Lógicamente era un hombre que era un ladrón con diploma. Era una persona que estafaba al pueblo. Entonces hay dos casos ahí muy claros de un antes y un después. Antes de Cristo también nosotros tuvimos un pasado, y sabe que ese pasado fue marcado en nuestras vidas por el pecado de Adán y Eva. La palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis 2:16 y 17, que Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Adán y Eva comen de ese árbol, Adán y Eva pecan, pero eso trajo una maldición para el hombre. Pero también Dios dio una promesa para el hombre, y esa promesa era que iba a venir un Mesías que iba a restaurar nuevamente la comunión del hombre con Dios. Pero entonces, después de ese pecado de Adán y Eva, el hombre quedó bajo maldición, esperando ser redimido de la enfermedad. Vino mucha enfermedad, más adelante vamos a mirar. Vino ruina por causa del pecado. El pecado se enseñoreó del hombre. Entonces podemos ver que antes de Cristo hay un antes muy triste, un antes
de Cristo bastante triste. Todos tuvimos un pasado vergonzoso, todas las personas, y quizás muchos nos podemos arrepentir de lo que fuimos, de lo que hacíamos. Fuimos rescatados quizás de las drogas, del alcohol, de la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo, el adulterio, la mentira, el robo, como lo podemos ver que se ve en lo de Zaqueo, la prostitución como se ve en la vida de María Magdalena. Y otros quizás pueden decir, no, yo era un homosexual, yo era un sicario, yo era uno como Judas, traicionero. Otros dirán, yo volaba en una escoba, a mí me gustaba la brujería, la hechicería. Entonces todos trajimos un pasado triste, un pasado vergonzoso, un pasado que en cierta forma nos marcó. Y hay personas que fueron muy marcadas por ese pasado y llegaron a los pies de Cristo llenos de odio, rencor, resentimiento, venganza, soledad, tristeza, amargura. No sé en qué condiciones hayas llegado a los pies de Cristo, pero hay personas que dicen, bueno, yo por qué no conocí antes, yo por qué tuve que cargar tantos años con esa tristeza, con esa amargura, con ese rencor, ese resentimiento, esa soledad. ¿Por qué tuve que vivir tantos años deprimido hasta que conocí a Cristo? Entonces un pasado que nos marcó, un pasado que nos encasilló. Y muchas personas dirían, no, ese hombre es un hombre malo, esa mujer es una mujer perversa, ese hombre es un hombre que no es de fiar. Y hay personas que dicen, vean, no se junte con fulano, con sutano, él es un drogadicto, es esto, lo otro. ¿Por qué? Porque ese pasado nos marcó, ese pasado nos encasilló. Gloria a Dios, ya hoy somos una nueva criatura, como dice la palabra. Y sabe que esa vida pasada, el antes de Cristo también trajo ruina, pobreza y enfermedad a la humanidad, no digamos al ser humano, a la humanidad entera. ¿Y por qué? Porque simplemente la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis 3, miremos lo que dice la palabra en el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, y tu voluntad será para tu marido. Entonces miremos que vino enfermedad, vino dolor, y de ahí el hombre no iba a morir. Adán y Eva no iban a morir, iban a vivir eternamente, pero por causa del pecado vinieron las enfermedades, y una de ellas vienen a la mujer, enfermedades de dolores de parto, de sufrimiento, y podemos ver de que las mujeres sufren mucho de ovarios, de la matriz, etcétera, etcétera. Los hombres también sufren diversas enfermedades porque fue consecuencia del pecado. Pero también vino ruina, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán. Te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. De ahí en adelante viene ruina, viene maldición. El hombre vivía en abundancia en el huerto del Edén, pero por causa del hombre la tierra es maldita. Aún los sembrados estaban bajo maldición, todo quedó bajo maldición. Entonces, ese antes de Cristo, por eso tuvimos un pasado de ruina, muchos de miseria, porque ese pasado nos tenía marcados. Cristo trajo libertad. Entonces, Cristo cambió mi vida. Cristo dividió la historia de la humanidad.
Cristo dividió mi vida también en dos. Y yo puedo decir antes de Cristo y después de Cristo. Y no quiere decir de que yo tenga que contabilizar mi vida 2000 años atrás, antes de que naciera Cristo, sino que mi vida también está marcada antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Un antes de Cristo y un después de Cristo. María Magdalena tuvo un antes de conocer a Cristo y un después de que conoció a Cristo. Zaqueo tuvo un antes de conocer de Cristo y después de conocer de Cristo. Entonces, como hijos de Dios, nuestra historia en Cristo también está dividida, pero en Cristo todo es diferente. Lo primero que trajo sanidad. Estábamos atrapados por la enfermedad. Por culpa de nuestros pecados, había muchas enfermedades generacionales. La palabra en el libro de Isaías 53, verso 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Cristo, después de Cristo, mi vida en Cristo es libre de la enfermedad, libre de esa maldición de enfermedad. Hay personas o hay familias que simplemente vienen enfermedades generacionales, que vienen de generación en generación y han marcado toda esa familia. Cristo me liberó de esa maldición de enfermedad. Cristo trajo sanidad a mi vida. Él llevó mis enfermedades a la cruz del Calvario. Antes de Cristo mi vida estaba sujeta. El diablo tenía derecho legal sobre mi ser, sobre mi familia, con las enfermedades. Pero Cristo vino y trajo libertad a mi vida. Ahora puedo gozar de esa salud, de esa sanidad en Cristo Jesús. Cristo también trajo bendición. ¿Por qué? Porque simplemente yo malgastaba el dinero en drogas, alcohol, sexo ilícito, haciendo maldad. ¿Cuántas personas no invirtieron quizás grandes cantidades de dinero en mandarle a hacer hechicería, brujería a otros, en mandar asesinar a otros, qué sé yo? Entonces todo lo que recibían de parte de Dios, porque recordemos que la palabra de Dios dice que Dios bendice, Dios permite que salga el sol sobre justos y pecadores, lo que nos da a entender que Dios bendice a los buenos y a los malos. Ya uno verá qué hace con la bendición. Y por eso muchas personas se quejan de su situación económica. ¿Por qué? Porque Dios los bendice, aunque no conozcan de Cristo, pero malgastan el dinero, porque le dan mal uso, porque no son buenos administradores. Ahora en Cristo Jesús nos da la bendición. Y como dice Primera de Pedro 4, somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, después de Cristo vino libertad. Estábamos atados por drogas, cigarrillo, alcohol, juegos de azar, hechicería, brujería, etc. ¿Cuántas personas decían: no, yo no soy capaz de dejar el cigarrillo? El cigarrillo me tiene atado, la droga me tiene atada, la brujería me tiene atada. Entonces es tiempo de que nosotros podamos decir con libertad, hablar con libertad: ya soy libre. Estaba atado por la droga, estaba atado por el alcohol, estaba atado por el adulterio, la fornicación, por la hechicería, por la brujería. Era esclavo de esto, de aquello, pero hoy soy libre. ¿Sabe que la palabra de Dios dice? Jesús en el libro de Isaías, en San Lucas 4:18, cuando entró al templo y le fue pasado el libro de Isaías, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas promesas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces dice la palabra que Cristo, lo dijo Jesús, a pregonar libertad a los cautivos. Estábamos cautivos, estábamos atados, pero ahora en Cristo Jesús ya
no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. No hacemos lo que la carne quiere, no hacemos lo que las emociones o el alma quiere, sino lo que Dios quiere. Entonces, como conclusión, Cristo dividió nuestra vida en dos. Cristo dividió la historia de la humanidad en dos y Cristo dividió mi vida en dos. Mi vida es una después de Cristo y es otra antes de Cristo. Antes de Cristo era una vida de vergüenza, era una vida de dolor, de angustia, de tristeza. Pero hoy en Cristo Jesús es una vida de libertad. Como dice Gálatas, permanece en la libertad con que Cristo os hizo libres. Mi vida en Cristo Jesús es muy diferente a la que era antes de Cristo, y por eso hoy soy una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amigo, tú que me ves, quiero que hagas una oración de fe en esta hora, que recibas a Cristo Jesús como tu Salvador, repite conmigo en esta hora: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados hasta hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga.